Una tremenda alegría poder llegar hasta ustedes, entrar en sus hogares a través de las pantallas del Evangelio Eterno Network. Y este es el programa Pasajes y Personajes de la Biblia. Soy el pastor Washington Villarroel y me alegra mucho de poder pasar estos próximos minutos con ustedes tomando un pasaje de la palabra de Dios y explicándolo y tratando de ponerlo como una enseñanza para el tiempo de hoy. Ese es el propósito de este programa y esperamos que usted en su casa pueda sacar alguna enseñanza y que le sirva para el engrandecimiento espiritual de su vida y de todos aquellos que puedan estar escuchando. Vamos a entrar al programa de hoy que lleva por título Acab y Elías. Acab y Elías lo podemos encontrar en Primera de Reyes y vamos a tomarlo del versículo 16 a versículo 30 en adelante. Para decirles un poco, Acab, en todo esto es el tiempo de los reyes en el tiempo de Egipto y casi todos los reyes que asumían, uno era peor que el otro, todos hacían cosas que iban en contra de la palabra de Dios, en contra de su ley, en contra de todo lo que el Señor había demandado. Pero Acab fue uno de los peores y vamos a ver lo que pasó, porque justamente tocó en el tiempo en que ese gran profeta Elías le tocaba ser el que se, digamos, dedicó a combatir la decadencia de este rey que llevó y arrastró a Israel a los pecados peores en contra del Dios del cielo. Entonces nos dice, 1 Reyes 16, versículo 30 al 32, dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Imagínense este rey, que era un rey del pueblo de Dios, haciendo todo lo que era posible para ir en contra de lo que Dios le dijo que no hiciese, lo que la palabra y la escritura decía. Este rey no tenía, por supuesto, ninguna conciencia para ir en contra de Dios, en contra de ese Dios que está en el cielo y que dejó tanta información de lo que no debían hacer. Pero el pueblo de Dios había escogido a un rey y como el rey los llevaba por ese camino, ellos casi todos seguían. Pero Elías, que era un profeta y los profetas verdaderos hacen la voluntad de Dios en todo orden de cosas, le tocó lidiar con este rey. Y entonces nos dice la historia en el versículo 33, dice, hizo también Acab una imagen de acera, o sea, no solamente adoró a Baal, sino que ahora también se metió con acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Así que este rey realmente hizo o sea, todo lo peor que se podía pensar de un rey, él lo hizo. Y provocó a ira al Dios al cual él supuestamente tenía que servir, yendo tras los Baales, tras Acera, tomando a Jezabel, que era una mujer que estaba destinada al culto pagano, una mujer malísima, esa era su mujer. O sea, lo peor que pudo haber hecho a un rey lo hizo justamente el rey Acab. Y entonces, en 1 Reyes 17, 1, 4, nos dice algo muy, pero muy importante. Dice, y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. O sea, una vez que le dijo a este rey lo que iba a pasar, iba a haber sequía en la tierra, mientras él se mantuviera adorando y llevando al pueblo, pues habría juicio de parte de Dios y Dios le concedió lo que Elías había dicho por causa de la desobediencia de este rey tan malo que era Acab. Entonces le dijo, una vez, ándate, quédate ahí porque yo te voy a mandar a alimentar con los cuervos y ahí no te faltará ni el agua. Y desde que pasó esto hasta que nuevamente Elías se volvió a presentar, pues pasó un tiempo muy largo, alrededor de casi 2 años más o menos, y se volvieron a juntar. Y entonces vamos a ver lo que dice. Dice, versículo 1 Reyes 18:1-4, dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. O sea, Elías recibió instrucción de parte de Dios de que después de este tiempo, ya habían pasado casi 3 años, tenía que regresar y ahora él iba a hacer llover, pero tenía que ir y enfrentarse con el rey Acab, que seguía reinando y seguía llevando el camino del pueblo de Israel en contra de los designios divinos. Y entonces dice el versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Nos dice el versículo 16 y 18. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Abdías trabajaba con Acab, pero Abdías era muy leal a Dios y finalmente él procuró el encuentro, aunque él temía por su propia vida. Pero él le dijo, no temas, tú solamente llévame para encontrarme con el rey Acab, porque eso fue lo que el Señor le había mandado. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense la pregunta que le hizo el rey. Le dijo a Elías, que era nada más y nada menos que el profeta de Dios, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Le pregunto, ¿quién era el que estaba perturbando a Israel? ¿Era Elías o era Acab? ¿Cómo puede una persona llegar a un punto de tal ceguera espiritual que piensa que está haciendo las cosas bien sabiendo que está yendo en contra de la palabra de Dios y aquel que quiere hacer las cosas correctas le llama un perturbador o le dice que viene a perturbar, viene a turbar la paz de Israel? Eso pasa cuando hay una completa y total ceguera espiritual por parte, en este caso, del rey de Israel, del líder principal del que era el pueblo de Dios en ese entonces y en ese momento. Versículo 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, le dijo, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Wow. ¿Tuvo miedo Elías de contestarle lo que tenía que contestarle? Bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque él estaba de parte del Dios del cielo y no sentía miedo del poder de ningún hombre, porque él sabía perfectamente bien que Dios lo había mandado y que si algo pasaba era porque Dios lo permitía. Pero si él era el portavoz de Dios, no tenía nada que temer. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que hoy día existen rey Acabs dentro del pueblo de Israel? Del Israel moderno, del pueblo de Dios actual. Por supuesto que hay Acabs. Y está lleno de Acabs en todo el pueblo de Dios, en todo el que se llama ser pueblo de Dios,
pues hay muchos que están diciendo que ¿por qué perturbas a Israel? Dice, ¿por qué enseñas cosas? ¿Por qué te metes en las cosas que no tienes por qué meterte? Déjanos a nosotros. Y la realidad es que los Acab hoy en día están por doquier. Am, Tal como le dijo Elías, eres tú el que perturba la casa de Israel, alejándote de los mandamientos de Dios. Hoy día hay muchos pastores, líderes que enseñan a sus congregaciones, queridos hermanos, que la ley de Dios ha sido obsoleta, ha sido abolida y que no hay que guardar la ley de Dios. Yo te pregunto, ¿no fue lo que Elías le dijo a Acab? Le dijo, eres tú el que está llevando al pueblo de Dios a alejarte de sus mandamientos. Hay muchos Acab hoy que están enseñando y que están trayendo a las iglesias incluso adoraciones que muchas tienen su origen en los Baales, en la adoración a Cera, Baal y todos los nombres que se le da para esconder el culto al enemigo. Es una tristeza, pero es una realidad. Vamos a pasar a la siguiente cita. Esta la vamos a tomar del libro Profetas y Reyes en el capítulo 10, donde dice, es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se los confronta con el espejo de la verdad, se indignan al pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse. Consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. O sea, lo que ocurrió con Elías también ocurre hoy dentro del pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios se ha vuelto liberal. Escuchando a los Acabs nuevos que los llevan a creer cosas que no son, que los llevan por caminos de supuestamente buenos caminos, no quieren escuchar la reprensión de aquellos que sí están tratando de hacer la voluntad de Dios y se vuelven en contra de ellos. Lo mismo que ocurrió con Acab, lo mismo que dice la sierva del Señor. Es imposible para alguien que se ha entregado al pecado poder reconocer sus propias cosas, y entonces la mejor actitud que podemos tomar es decir que usted me odia a mí, por eso me está atacando. No se trata de atacar a nadie. No podemos cegarnos, porque tal como dice ella, cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse. En el mensaje que el Señor Jesús le da a la iglesia de la Odisea, la última iglesia de las 7 iglesias, en el capítulo 3 de Apocalipsis, ahí claramente una de las cosas que el Señor le dice a esa iglesia es que por favor tomen colirio y, ¿cierto? El colirio es para los ojos, pero este es un colirio espiritual porque hay ceguera espiritual dentro del pueblo de Dios. Y usted y yo debemos abrir nuestros ojos a la verdad. Son muchos los Acab que hoy día están funcionando y son muy pocos los Elías que están llevando el verdadero mensaje para que muchos del pueblo de Dios se conviertan al Dios del cielo y no sigan a los Baales ni a ninguna de las cosas que se están metiendo dentro de la iglesia. Y me refiero a la iglesia en general. Hay toda clase de observancias paganas que se han metido dentro del culto. Y todas esas cosas deben ser cortadas porque Dios no las acepta ni las aceptará nunca. Por eso es tan importante esta historia. Por eso el Señor la dejó grabada ahí para que nosotros aprendiésemos y avancemos para llegar allá a la parte más importante de ella. Vamos a ir a el mismo Profetas y Reyes, capítulo 10. Y entonces dice la sierva del Señor que continúa con la historia y dice, de pie, dice, y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías
no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey, dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó. Esa sequía que él mismo le había profetizado ya venía porque le iba a hacer llover, pero ni siquiera le dijo eso. No quería hacerlo sentir bien. Él le fue a decir la verdad, le fue a decir lo que tenía que decir. Y eso es lo que hace falta con muchos hoy en día. No se trata de decir las cosas sin el amor de Cristo en el corazón. No se trata de entrar en peleas o en discusiones, sino que se trata de tratar de hacer ver a la persona que ha caído de la gracia de Cristo y que está cegada por lo que sea que está cegado por el pecado y no puede ver más allá de sus propias narices. Y entonces le dice, no tiene por qué disculparse. Dice, lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de sus padres los que atrajo sobre Israel esta terrible calamidad. Y le dice, yo no he alborotado a Israel, asevera audazmente Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hoy en día son muchas las iglesias que enseñan que hay que abandonar los mandamientos porque según ellos son parte del pasado. Son parte del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, diciendo que Cristo los abolió. Eso es el error más grande que pisa la tierra, queridos hermanos, porque los mandamientos de Dios representan el carácter de Dios. Por lo tanto, no pueden ser abolidos. No pueden ser cambiados, no pueden ser quitados del medio. Hoy más que nunca, si la ley de Dios permaneciese, no veríamos las cosas que están pasando hoy en la sociedad actual, donde no se respeta prácticamente nada ni nadie. La vida humana cada vez vale menos. La propiedad, los seres humanos con tal de obtener algo no les importa nada. Se roban las esposas unos con otros, se meten con unos y otros. Hermanos, es tremendo lo que ocurre en la sociedad actual. Y la razón principal es porque Dios no está presente y su ley aún menos. Y tristemente puedo decir que gran culpa la tienen los pastores que enseñan que la ley de Dios está abolida. Dice la siguiente cita de Profetas y Reyes. Hoy también, dice, es necesario que se eleve una reprensión severa. Así dice la sierva del Señor, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios. Son muy pocos los que predican la verdad como tienen que ser predicada. Y lo peor de todo es que el pueblo de Dios está contento con las predicaciones suaves, pasadas por agua. Las que nos confrontan con el pecado no nos gusta porque nos hacen sentir incómodos. Pero ¿saben una cosa? El Señor está tratando de confrontarnos con el pecado para que nosotros podamos tomar una decisión y correr a los pies de Jesús, que es nuestro Salvador, para que nos saque de en medio de eso. Pero tú y yo podemos tomar la misma actitud que tomó Acab y decir, ¿quién es ese que se subió al púlpito y empezó a perturbar al pueblo de Dios? Esa puede ser una actitud que podemos tomar tú y yo. Pero así va, el Señor nos acaba de invitar a todos. Y nos acaba de decir que hoy más que nunca se necesitan hombres que prediquen, no sermones suaves. Ahora, el pastor más popular
Es el pastor que dice, hermanos, todos vamos a ir al cielo y todo va a ser muy lindo. Ah, mientras tenemos reprensiones para el pueblo de Dios que son realmente serias, especialmente para este tiempo del fin. Por eso es que la historia de Acab y Elías es de tanto significado para todos nosotros. Vamos a la siguiente cita. Dice, son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3:7. ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con el esposo de su hermano? Sí, hay muchos en el pueblo de Dios que no quieren escuchar estas verdades porque nos hacen daño y no queremos arreglar las cosas. Tapamos el pecado, huimos del pecado, de la confrontación con el pecado, pero el pecado lo cubrimos, ¿cierto? Es como meter el polvo debajo de la alfombra. Pero ante Dios no se puede esconder absolutamente nada. El pecado continúa y continuará en ese lugar hasta que tú y yo pues lo enfrentemos y tomemos las medidas necesarias. Siguiente cita dice, así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión el pecado. Ahí está el problema en la iglesia. El problema en la iglesia es que la política se metió en la iglesia. Ya no es la verdad, ya no es la santidad, ya no son las cosas que tienen que ser dichas, sino es lo que me conviene a mí para seguir escalando. Política, lo que ocurre en el mundo. No lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Y al pecado hay que llamarlo por su nombre. Por eso dice, ¿cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Pregunta ella. Tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel 12:7. Eso fue lo que le dijeron a David, el profeta. Tú eres aquel hombre, el que mandó matar, ¿cierto? Para quedarse con su esposa, a Urías. Es muy raro que se oigan en los púlpitos modernos o que se lean en la prensa pública palabras tan inequívocas y claras como las dirigidas por el profeta Natán al rey David. Ya nadie quiere escuchar. Ahora todos queremos escuchar, ¿cierto? Que todo está bien y si hay pecado, pues que nos condonen el pecado y que lo pasen de largo. Pero ninguna de esas cosas nos va a permitir entrar en el cielo si no lo enfrentamos el pecado de todo tipo. Dice la sierva del Señor, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. ¡Wow! Si hay alguien que está escuchando esto, no piense que soy yo el que estoy hablando estas palabras. Estas palabras fueron escritas por la pluma inspirada de la sierva del Señor, Elena G. de White. Y le está hablando a su pueblo, le está hablando a sus ministros, le está hablando a los ancianos, le está hablando a todos aquellos que dicen tener en sí la verdad, pero no la estamos poniendo delante del pueblo de Dios como lo hizo, por ejemplo, Elías delante de acá. Por eso usted y yo no nos podemos dejar engañar. Dicen los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no nos ha hablado de paz, debieran humillar su corazón. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacer lo que Dios nos pide.
Y la última cita dice así: el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Este debería ser nuestro principal objetivo. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal, a hallarle paliativos. Si usted y yo somos llamados a predicar la verdad, tenemos que enseñar la verdad. No podemos ocultar el pecado. No le podemos hacer quite porque el pecado me toca a mí y no puedo tocar ese tema. Todos debemos enfrentarlo. Y el Señor nos ha llamado para enfrentarlo de tal manera que los que nos escuchan, queridos hermanos, puedan tomar y hacer una decisión. El pecado existe. Los Acab existen. Pero tú y yo podemos ser Elías y podemos ser obedientes a la voz de todos aquellos que nos están verdaderamente enfrentando. Muchos están predicando porque quieren ganar un concurso de popularidad. Esto no es popularidad. Esto tiene que ver con hacer la obra de Dios. Muchos se van a sentir molestos, pero muchos van a ser salvos por tu mensaje. ¿Qué prefieres? ¿Popularidad o prefieres salvar a unas cuantas almas que escuchen el mensaje y cambien su vida para siempre? ¿De quién depende esto? De cada uno de nosotros. Que esta historia sea un incentivo para todos los que trabajamos en la obra del Señor de hacer lo que Dios nos pide. No acomodemos las cosas a como nosotros queramos, sino que hagamos la voluntad de Dios y llevemos al pueblo a seguir ese camino de rectitud. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.